Y es un gusto tenerte aquí con nosotros, Gladys. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Gracias por la oportunidad. Gracias por el espacio. Y bueno, pues estoy contenta, estoy bendecida. Me siento muy feliz de que me hayas dado la oportunidad de estar aquí para venir a hablar de un tema tan importante como es el duelo, iniciando pues con el duelo migratorio que todas las personas que creo que te siguen y que somos más del 60% de la población aquí en San Antonio, inmigrantes, llegamos a vivir en algún momento de nuestra vida cuando hemos dejado nuestro país atrás y nuestra cultura, nuestras raíces y venimos aquí en busca de una oportunidad mejor. Siempre, sin dudar, vamos a pasar por este duelo migratorio. Entonces, bueno, pues ese es uno de los objetivos de mi fundación, de esta fundación que he creado, el ayudarnos primeramente a educarnos en el duelo, a saber qué es el duelo, cómo se trata y sobre todo a gestionar esta parte emocional que muchas veces por nuestra cultura damos carpetazo y simplemente lo vamos guardando. Entonces, con el pasar de los años nos vamos haciendo un poquito personas más resentidas, más tristes, más amargadas, con mucho más dolor y mucha carga emocional que no hemos sabido gestionar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos en la fundación. Mi nombre es Gladiola Machuca. Yo soy originaria de Celaya, Guanajuato. Ya tengo aquí algunos años viviendo en Un esta par de ciudad. añitos. Algo más que un par de añitos, pero bueno, como todos, pues, inmigrantes, llegamos con una ilusión de buscar algo mejor en este país. Nosotros vinimos buscando seguridad, vinimos buscando tranquilidad y paz que ya no podíamos encontrar en nuestro lugar de origen. Claro, como todos y muchos mexicanos que hemos emigrado para allá. Unos emigran prácticamente porque pues quieren una mejor vida para sus hijos, quieren un mejor empleo, mejor calidad de vida. No es que ya no la haya, pero a veces nosotros no tenemos los recursos ni tenemos a las personas o las palancas, como le dicen, para salir adelante allá. Y es mucho más difícil. Y es más fácil para nosotros emigrar y empezar una vida aquí. Gladys, pero cuéntame, eres de Guanajuato, de Celaya, y bueno, pues me interesaría mucho primero saber quién es Gladys, dónde estudió, y más adelante vamos a platicar de la fundación, porque a mí digo, en lo personal yo vi y a mí me tocaste muchas fibras con tus pláticas, con tu testimonio, y yo quisiera que ese testimonio llegara a todas las personas que están pasando por un duelo, porque es muy importante, porque muchas veces pensamos a veces que el duelo nada más es cuestión de cuando pierdes a un ser querido, pero hay duelos, como dices tú, de cuando te vienes para acá es un duelo, estás aquí solo y no tienes con quién, no tienes acompañamiento. También puede ser un duelo del trabajo, cuando ya tienes muchas veces te corren, es otro duelo. Cuando si sufres alguna agresión física, también es un duelo, o sea, en silencio. Y son muchos duelos. Y ahorita nos vas a platicar qué es lo que hace tu fundación que se llama Franen, es una fundación Franen. que se llama Franen y bueno, pues el nombre fue elegido por las iniciales de los nombres de mis papás. ¿Cómo se llamaban tus papás? Mi papi Francisco y mi mamá Emma. Ah, ok. Entonces uní la mitad y la mitad del nombre. Y salió la fundación. Es una fundación muy bonita para que la sigan en Instagram. Y la verdad, cuando yo lo vi, te digo, me llamó mucho la atención y empecé a ver los videos y empecé a ver todo. Porque aparte no es de que, como dicen, es nada más Juanito y Lupito los que te van a ayudar a salir con el duelo. No, o sea, tienes toda una preparación y personas que te ayudan tanto aquí en Estados Unidos como en México, ¿verdad? Sí, sí. Pero antes de entrar en el tema de lo que es tu fundación, yo quisiera que me platicaras quién es Gladys. Entonces soy ingeniera bioquímica de profesión y después tengo una maestría en farmacia. En farmacia, Ajá. me comentaste. Sí, y estuve viviendo en Monterrey por 2 años. Entonces, bueno, pues yo creo que desde esa etapa o antes fue cuando yo empecé a caer a la cuenta de lo que era este tipo de pérdidas, ¿no? Que como bien dices, no solo se referían a la parte de perder un ser querido, sino que también había más, porque yo el duelo, digamos, de vivir lejos de mi casa, lo viví desde ese momento en el que decidí salir, ¿no? Y ahí fue como que me empecé a dar cuenta de que también era un duelo distinto, porque añorabas tu casa, porque añorabas las reglas, porque añorabas muchísimas cosas que había yo dejado en mi pueblo, en la casa de mis papás. Exacto. El convivir con ellos todos los días, porque obviamente aunque vivía dentro del mismo país, pues no podía ir pues cada semana a visitarlos y aparte pues el estrés de la escuela, ¿no? Entonces desde ahí yo me daba cuenta que era todo un proceso porque
estaba aprendiendo a valorar muchas cosas que había dejado, pero también estaba al mismo tiempo viviendo esa soledad o que muchas veces lo sentimos. Y ese cambio no es solamente pues el decir, ay, me voy a otro país y hasta que me vaya a otro país es cuando voy a experimentar ese tipo de duelo. Incluso hasta cuando te cambias de calle. También. Cuando cambias de casa, de escuela. O sea, todo el cambio que a veces no lo ves venir o que a veces no es de total agrado, implica un proceso de duelo, implica el elaborar ese duelo. Entonces, bueno, pues desde ahí empezaba yo con esta parte. Pero muy bonita etapa, muy bonita etapa. Agradezco mucho a Dios, a la vida, a mis padres que me dieron la oportunidad y la confianza de poder irme a otro lugar a vivir yo sola, sacar adelante mi maestría también por mis propios méritos. Y obviamente, pues bueno, ya posterior a mi maestría, me casé y ahí viene otro duelo también en mi vida. ¿En serio? ¿Pero por qué si te casas te va a hacer un duelo? ¿Te gustaba ser soltera? No. Lo que pasa es que fue muy diferente. Yo experimenté muy diferente el cambio de dejar mi casa por irme a estudiar, dejar la casa de mis padres, a dejar la casa de mis padres por casarme. Por casarte. Entonces, para mí, los primeros meses, yo creo que el primer año para mí de matrimonio me costó muchísimo trabajo, aunque yo ya había salido de mi casa, pero esa sensación de saber que ya no vas a volver siendo la misma hija, sino que vas a volver pues con tu esposo y solo de visita y solo ciertas horas y demás. Es duro, a mí me costó. Y he platicado muchas veces con mis amigas también que recién casadas y les ha costado también el mismo trabajo, ¿no? El que me dicen es que me da pues tristeza dejar a mi mamá sola cuando voy a visitarla y veo que se queda y demás, ¿no? Y yo les decía, pues, si yo lo viví y ya había salido de mi casa, o sea, en teoría yo ya había pasado ese duelo. Y casada, me volvió a costar trabajo. Claro. Entonces, bueno, pues, cuando estaba casada y vivíamos todavía allá, yo me dedicaba a dar clases. Daba clases en secundaria, daba clases en preparatoria. Y siempre me ha gustado. ¿Y nunca ejerciste tu carrera como química en sí, en tu carrera en eso? Porque me platicabas que tú decidiste estudiar química porque tu idea era inventar alguna fórmula o hacer algo nuevo para ayudar a las personas. Y ahí fue cuando empezó tu vocación o todo ese llamado a servir a la gente, ¿verdad? Realmente es que siempre yo creo que llevo la mitad de mi vida sirviendo. Desde los 17 años tuve un encuentro con Dios y desde ese momento mi vida cambió muchísimo. ¿Y ese encuentro qué se dio? ¿Algún retiro espiritual? Sí. Y ahí fue cuando dijiste, esto es lo mío. Esto es lo mío, sí, así definitivamente. Yo creo que fui a un campamento. Desde los 15 empecé a ir a esos campamentos, retiros que se hacían en Celaya. Yo formaba parte de la comunidad carismática católica en el Espíritu Santo. Y ahí tengo mi encuentro con Dios en un campamento de verano en la sierra, en Guanajuato. Ahí encontré mi vocación, pero también mi vocación nuevamente al matrimonio. Claro. Pero mi misión de vida en ese momento, yo dije, quiero esto, porque me gustaba estar cerca de Dios, me gustaba hablar de Dios y me gustaba experimentarlo pues todos los días. Entonces ahí me empiezo a involucrar más. Fui líder de grupos juveniles mucho tiempo dentro de la comunidad carismática. Después un tiempo de mi vida también estuve dedicada en pastoral juvenil dentro de mi parroquia y en Tamayo. Levantamos un grupo de jóvenes. Yo siempre veía como que esta parte de mí de querer hacer mucha labor, de querer hacer Y siempre algo. te digo, oye, ¿cómo fue tu llamado? Porque muchas veces, como yo hace que hablé con el padre Rafael, estaba platicando, le digo, padre, ¿y cómo fue su llamado? ¿Sintió así como que de repente una luz o un llamado? Dice, no, nada, simplemente es algo interno. ¿Cómo fue tu llamado a decir, sabes que yo me quiero dedicar mi vida a Dios? Porque eres católica de Hueso Colorado, ¿verdad? Sí. Y te digo, ¿cómo sentiste ese llamado? Que si, oye, yo quiero, después de este retiro, después del retiro, ¿cómo fue ese llamado? ¿Sentiste una emoción, una alegría? ¿O qué fue lo que pasó a ese llamado que te...? Sí, pues bueno, yo vivo en mi campamento y en el campamento primero, pues obviamente yo era una adolescente. Como todos los adolescentes, estaba pasando por momentos difíciles de pérdida de identidad, de que no me gusta esto, no me gusta aquello, pero alguna parte de mí quería ya encontrar esa paz y ese amor que no se acaba y que es el de Dios. Y lo encontré. Y entonces yo dije,
esto lo quiero sentir y lo quiero vivir todos los días de mi vida. Pero ¿cuál fue ese sentimiento? O sea, ¿sentiste algo físico, algo espiritual o algo que no se puede explicar? Alegría, gozo, emoción. Sí, sí, no sí. sé. Yo recuerdo muy bien pues que estaba en la montaña y en esa dinámica nos hicieron una oración y nos dieron... yo venía de una etapa de mi vida en la que no me sentía tan amada porque estaba en la adolescencia y sabes que en la adolescencia pasas esos momentos, tu autoestima a veces baja mucho, Ajá. te sientes que no Te eres sientes fea, suficiente, te sientes ajá, todo. y que Sí. nadie te quiere, que yo era la última, que a lo mejor mis papás ya no me querían, porque todo Ay, esto ¿te se pasó todo eso? junta en Y sí esa ha pasado, etapa. ¿eh? Yo Sí, tengo sí, sí. sobrinas Ujú. que a veces también están pasando por esa Sí. situación de que es que tú no me quieres o y es que, o sea, y más cuando son mujeres, como hombres Sí. todavía, pero con mujeres es muy difícil, ¿verdad? Sí. Y a raíz de eso fue Y que... para mí, pues fue cuando fui al campamento y en esa dinámica nos entregaron una carta que estaba escrita en teoría por Dios, con citas bíblicas hermosas que hablaban del amor incondicional. Y como fue en una montaña, pues era, contempla las montañas y ahí está mi amor, y ahí estoy yo, y nunca te he dejado sola, y aunque a una madre abandone a su hijo, yo no me voy a olvidar de ti. Y para mí, ese fue el momento en el que dije, sí, aquí estás y aquí te voy a tener toda mi vida y no me voy a ir. Y ese fue... Y desde ahí, yo sé que Dios ya me tenía elegida para algo. No lo digo en tono de soberbia, lo digo con toda la humildad del mundo porque, Sergio, yo soy la última de mis hermanos, de 9. Y mis papás tenían 43 años cuando se enteran que yo estoy embarazada, que yo voy a nacer. Imagínate, mi papi es albañil, mi mamá ama de casa y comerciante. Después de tener a todos sus hijos, ya haberlos criado, porque mi hermano, el que es antes que yo, me llevaba 7 años, me lleva 7 años. Fuiste el pilón. Sí, y yo me imagino a mis papás, cómo se aventaron el paquete. Entonces yo pienso, desde ese momento, Dios me tenía algo esperado, una misión. Siempre lo he pensado y ha sido mi frase, Dios me trajo aquí para algo extraordinario. No me pudo haber traído nada más porque sí. Y a todos, no solo a mí, a todos, pero necesitamos creernos eso que Dios nos ha traído aquí para algo extraordinario. Fíjate, eso que dices a mí, encontraste tu felicidad en servir. En servir, sí, porque lo vi todo el tiempo en mi familia, en mi mamá. Mi mamá fue servidora todo el tiempo. Y no solo hablo de la fase de la iglesia, de estar en la iglesia en un ministerio sirviendo. Hablo de servir realmente todo el tiempo y en todas las facetas de tu vida. Entonces, para mí, esas fueron muchas confirmaciones de Dios. Y en ese momento yo decidí que quería estar más cerca de Dios. A los 2 años me hacen el llamado a pertenecer a un grupo de jóvenes. Entonces, para mí fue lo más extraordinario porque... Y de ahí en adelante pero te lo tengo que decir que yo para dar mi primer tema o dar mi primera oración eran unos nervios impresionantes que yo decía, pues, ¿cómo voy a ser yo capaz de hacer esto? Pero Dios va tomando tus carismas y te lo va diciendo a través de las demás personas. Pero uno tiene que tener la humildad y la gracia para decir, sí, recibo ese don, pero a veces no lo quieres aceptar. O lo tienes y Dios te lo quita y dices, no lo vas a hacer, se lo da a alguien más. O no crees que lo tienes. Ajá. Entonces yo recuerdo otro llamado que Dios me hizo y que ese fue el del que me agarré y dije, bueno, pues me voy a agarrar de este y este es y no lo voy a soltar. En Re1 y a mí me tocó el don de consejo. Y yo dije, sí, este es mi don. Y ya no era la primera vez, ya traía la ya cosita. me lo había confirmado. Pero entonces para mí, porque a mí todo el tiempo se acercaban a mí o les gustaba platicar conmigo y yo veía que la gente se iba mejor cuando hablaba conmigo. Se sentía aliviada después de tener una plática contigo, ¿verdad? Y con mis amigas y con las personas que tenía cercanas a mí, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, ¿es este mi don? Y en esa parte, pues, seguí en el grupo de jóvenes, pero en un momento de mi vida llega una pérdida muy, muy fuerte. Hace justamente en el 2024, en la pérdida de mis papás, previa a esto tuve una pérdida. Perdí una relación, un noviazgo de 5 años y para mí eso fue un golpe muy, muy fuerte también. Sin embargo... ¿Pero fue pérdida de que terminaste con él? Sí, se terminó la relación. Ajá.
Pero a lo que voy es que en estos momentos, en ese tiempo, he estado analizando, he hecho un vistazo atrás a todas las pérdidas que he vivido, y que después de las pérdidas lo que me ha sacado adelante, primero que nada ha sido Dios, y después encontrar un significado, encontrar de qué manera resignificar esa pérdida que ha pasado por mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa ocasión lo que hice, y lo recuerdo muy bien, que pasa esto de la pérdida de mi noviazgo, lo cual a veces no le damos la importancia y que también es un duelo. Y te lo aguantaste todo ese tiempo que terminaste, o sea, ¿te dolió? Sí, ¿Sufriste? me dolió mucho, muchísimo, pero yo estaba con Dios y yo le decía a Dios, pues no me voy a ir de tu lado, aquí sigo. Y quiero que me platiques, Gladys, de cómo después de estar ya con Dios, ya después te casas y vivieron un tiempo con tu marido, con Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate, Jesús, curiosamente. Jesús, te casaste con Jesús. Jesús Salvador. Jesús Salvador. Y esa es otra historia. Otra historia que Dios me te lo puso regaló. ahí. Sí, fíjate. sí. Dios se lo pedí en una hora santa y a la semana siguiente. De veras, fíjate, para las que no tienen novio, para que le busquen, vayan al Santísimo, pónganse a rezar y les van a mandar un buen marido, ¿verdad? Así es. Oye, y luego entonces ya, así para no hacerla tan cardíaca, te casas y llevabas una vida bien bonita, ya recién casada, tenían casa y tenían todo ya, ¿verdad? ¿O nada? ¿O apenas empezaban? Apenas empezaban. Porque a raíz de eso es a lo que quiero ir es que la historia que me platicaste, el testimonio está muy bueno y es para reflexionar como muchos. Estuviste allá y te viniste aquí. Platícanos por qué llegaste aquí a San Antonio. O fue la primera ciudad en Estados Unidos que llegaste, ¿verdad? San Antonio. Sí. Bueno, pues yo creo que ya era mi lugar. La verdad es que desde la primera vez que yo tuve mi visa, llegué aquí, me vine con mi mamá y vinieron a recogerme. Y yo me imaginé qué sería vivir aquí. Me gusta esta ciudad, pero nunca pensé que un día iba a estar viviendo aquí. O sea, así, a quedarme acá. Entonces, curiosamente, bueno, pues nosotros estábamos pasando por una situación complicada económicamente y aparte, pues la seguridad que estábamos viviendo en Celaya no era la mejor. Y tomamos la decisión de venirnos. Así de buenas a primeras, nada más, oye, vámonos. Sí. No, pues obviamente no se toma de buenas a primeras, se analiza un poquito y demás, pero pues entre los dos tomamos la decisión. Pero pues quiero mencionar que en este momento, aunque yo estaba en mi matrimonio sirviendo, no hacía más por la sociedad, no hacía más en la parroquia, no pertenecía nada ya más ahí como que en tu círculo. En nosotros, nada más, en mi familia y así. Yo me parte el corazón el llegar aquí y que pierdas hasta tu identidad, porque todo lo que eras en México, aquí no eres. Que aquí no eres abogado, si lo estudiaste ya, ves mi caso, si eres contador, si eres maestro, si eres químico, aquí llegas y vuelves a empezar, o hay de dos sopas. Te pones a trabajar o quieres volver a hacer lo que eras allá, estudia, échale ganas, aprende inglés y supera, y es mucho trabajo. Pero aquí todos llegamos y tenemos igualdad Sí, realmente fue algo muy complicado. Y pues bueno, la parte más dura pues fue el encontrar, y yo creo que todos los que vean este podcast se van a identificar, el encontrar, el desprecio, la marginación principalmente de nosotros como mexicanos hacia nosotros. Los mismos mexicanos a veces son los que te ponen más trabas que los mismos americanos. Y es una tristeza porque pues debería de ser un poquito más arropar, ¿no? Como que vienes, ves a un compatriota y ven, yo te ayudo. Y bueno, a mí me tocó vivir muchas experiencias en el tiempo que estuve trabajando sin ejercer obviamente mi profesión ni nada. Pues estuve en dos restaurantes trabajando, no fue mucho tiempo, a Dios gracias, pero sí me fue muy difícil. Y en donde trabajaba acá, pues sí me fue muy complicado, viví episodios muy difíciles como todos los que llegamos aquí, donde te rompen tus ilusiones, donde tienes que aprender a hacer cosas que antes no sabías. Y yo digo, todos los empleos son dignos y todos los empleos son gratificantes, pero a veces lo que es muy injusto es el trato. El trato que te dan los mismos mexicanos, los mismos. Y te lo hace un poquito más complicado. Entonces, bueno, pues al final esto pasa. Gladys, y ahora sí platícame, ¿cómo fue que iniciaste
tu fundación, porque todos hemos perdido en alguna ocasión a un ser querido, Sí. pero perder dos Uf. tan rápido Sí. y sin poder ir, eso está mucho. Y tu caso no es el único, hay mucha gente que ha perdido, o sea, padres, madres, primos, tíos, hermanos, y no pueden ir y tienen un proceso de duelo, lo llevan aquí y se sienten terriblemente que es tanta la necesidad ya con familia que muchos deciden no ir y dice, sabes que aquí me voy a quedar, si voy ya no tengo vuelta porque o no puedo regresar o no sé si vaya a regresar, y muchos deciden pasar ese duelo solos aquí y es terrible. Platícame un poquito cómo fue tu historia. Sí, bueno, pues igual te digo, yo creo que Dios te va preparando desde muchísimo tiempo antes. Yo digo, Dios no manda las tristezas ni los sufrimientos. Son cosas y parte de la vida. Pero sí, Dios, yo creo que en su misericordia te va poniendo los medios para prepararte, para estar un poquito más cerca de Él, porque sabe realmente que lo vas a necesitar muchísimo más. Entonces, bueno, pues para mí el primer paso fue el que yo pude estar en terapia y que obviamente las cosas en mi vida empezaron a mejorar a raíz de que yo empecé con mi terapia. Porque entonces empecé a valorar un poquito más las cosas, a ver qué necesitaba de hacer cambios en mí para poder ser mejor y obviamente porque yo ya no me conocía como la Gladys que se había encontrado a Dios en la montaña. Esa Gladys de antes yo ya no tenía creatividad, yo ya no tenía nada, no sabía ni siquiera quién era, había perdido mi identidad por completo, solo era mamá y esposa y para limpiar la casa y ya, pero esa no era yo, ¿sí? Entonces cuando empiezo a tomar la terapia, el primero es ese despertar que Dios me dice, no eres solo esto, no eres solo esto, no es solo esto lo que te define, yo te hice para algo más. Entonces empieza a pasar esta parte de mis papás que están un poco enfermos, que se empieza a estar un poquito más crónico el asunto, pero como te comentaba ayer, en una ocasión mis papás no habían podido venir por un año porque mi papá estaba tratando de arreglar su visa y hoy te puedo decir que fueron yo creo que los que más disfrutaron a mi hijo y mi hijo lo disfrutó a él en el corto tiempo que estuvieron. Pero mi papá se llegó a convertir en su mejor amigo y mi hijo en el mejor amigo de mi papá. Entonces, ellos estuvieron cuando yo estuve en el hospital, cuando lo di a luz, mi hijo estuvo una semana en el hospital y que eso también fue otro duelo tremendo. ¿Porque fue prematuro? No, pero se le quedó líquido en los pulmones, entonces imagínate salir del hospital y salir sin tu hijo. Dímelo a mí. Eso fue, sí, tú mi me puedes esposa 3 veces salió sola con así. Caminando. Sí, es algo tremendo. Nosotros acá teníamos el proyecto, por otro lado, de empezar un negocio, mi esposo y yo. Y resulta que este negocio no se da porque nos estafan. Entonces, a ti y a mucha gente el famosísimo caso, el de las trailers. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, nos estafaron, perdimos nuestros ahorros. Eso pasa en diciembre. Después de Navidad pasa. Y pues obviamente era así como que más la de que pues qué nos está diciendo la vida, qué nos está diciendo Dios, qué tenemos que hacer. Mi papá estaba sano, mi papá todavía trabajaba, él era albañil, como te digo. Entonces él se encontraba trabajando y empezó a tener un dolor. Un lunes empieza a tener un dolor y se empieza a sentir mal. Y total, el martes lo llevan al doctor, le hacen un ultrasonido y le detectan que tiene un aneurisma en la arteria aorta y era muy complicado pues que se fuera a salvar. A esa edad y... Sí. Y pues era hipertenso, tenía otros problemas también ya ahí. Y bueno, entra al hospital el martes y en la madrugada fallece. Entonces el 10 de enero de 2024. Fue cuando falleció él. Fue cuando falleció. ¿Y tú estabas aquí? Yo estaba aquí, mi mamá y mi papá pues estaban allá, pues obviamente con mis hermanos. Y pasa esto con mi papi. Entonces, bueno, pues llega otra vez a mí la incertidumbre porque yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Yo no, pues obviamente entras en la etapa en la que no lo puedes creer. ¿Cómo? Si mi papá estaba bien, pero que si estaba mi papá... enfermera mi mamá. Ajá. Entonces es como esto de, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué fue así tan rápido? ¿En qué momento? Yo había hablado con él, o sea, todo estaba bien dentro de lo que cabe, ¿no? Yo recuerdo el domingo antes de esta situación, pues yo estuve en videollamada con él, platicamos de un montón de cosas. Te puedo decir de qué platicamos ese día. Y fíjate, o sea, hasta esa parte Dios me permitió vivirla, ¿no? El verlo bien.
porque yo no lo vi ya enfermo ni nada, y él era uno de sus deseos que él tenía, el no depender de nadie en sus últimos momentos. Y así fue, entró por su propio pie al hospital y salió pues ya... ya no salió. Ya no salió con vida. Pero bueno, en ese momento, pues yo vi todas las llamadas perdidas en mi celular, entonces ese el shock de ese momento, yo hablándoles a mis hermanos, a todos, dime por favor que no es cierto, dime que no es cierto, y ellos te lo tenemos que decir, así está, pasó a tal hora, como las 4 de la mañana, mi papá había fallecido 12:30, yo no había visto mi celular obviamente hasta que me desperté por lo que tú quieras, me desperté y vi el teléfono. Entonces lo único que se me viene a la mente en ese momento es una plática que yo había tenido con mi papá cuando estuvo viviendo en mi casa. Y él, en ese momento estuvimos platicando acerca de la salud de mi mamá y en resumidas cuentas él me dijo, el día que a mí me lleve la tristeza, cuando cuelguen los tenis, me dice, porque mi papá era así, ¿verdad? Dice, yo no quiero que tú vayas a ir. Dice, porque yo en primera ni me voy a dar cuenta si tú estás ahí o no estás ahí. Y tú ya tienes tu vida, ¿no? Y me dijo, y te voy a decir algo, lo más importante para ti es tu esposo y tu hijo. Tu mamá y yo pasamos a segundo término, porque esa es tu familia. Las palabras, ¿no? Y sí fue duro, porque yo le dije, no me digas eso. ¿Por qué me dices eso? Le dije, tú no sabes cómo voy a reaccionar y tú no sabes qué es lo que se siente en ese momento cuando veas esta noticia. Y ni Dios lo quiera. Yo me acuerdo que todavía le dije, pero yo no sé el qué sentía en ese momento que de la nada me dijo esas palabras. Entonces, cuando mis hermanas... Ya presentía algo, ¿no? Sí, yo realmente no sé, pero cuando mis hermanas, estaba hablando yo con mis hermanas y con mis hermanos, ellos me decían, ¿qué te diría mi papá? ¿Qué querría mi papá de ti? Y le dije, es que ya me lo dijo. Dice, entonces, ¿qué le estás buscando? Me decían mis hermanas, tú sabes que mi papá era un hombre muy sabio y él sabe por qué te lo dijo. Concebir el no vivir un duelo con ese ritual, el llevarlo, el ver su sepultura, el velarlo, el rezar un rosario, el hacer todos esos ritos que a nosotros nos sirven para darle a tu cerebro la imagen que tiene que tener tu cerebro para que pueda asimilar esa pérdida, porque de lo contrario es todavía más complicado asimilarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no podía hacer otra cosa, no podía. Obviamente lloré muchísimo, pero tomé mi terapia, creo que ese mismo día o al otro día, no recuerdo, y mi terapeuta me sugirió escribir una carta y obviamente vivir todo el proceso, aunque fuera a través de videollamada. Sí, es decir, el estar ahí velándolo y después llevarlo a la iglesia. Te hicieron el favor de pasarte con videollamada todo. Todo. ¿Y tú crees que eso te dio cierta paz? Para mí, yo no puedo decir lo recomiendo, pero para mí me dio toda la paz. Porque yo creo, sinceramente creo que si no lo hubiera vivido así, para mí hubiera sido muy complicado. Porque te voy a decir de qué me di cuenta. Cuando vi a mi papá en la caja, yo lo veo y me di cuenta, solo es su cuerpo. Todo el amor y todo lo que yo viví con él, aquí está. Y se me pone la piel chinita. Porque ahí, así fue para mí. A pesar de que estaban lejos, lo sentía cerca. Sí, a lo mejor él estaba contigo en ese momento. Yo lo sentí conmigo en muchas manifestaciones que te las podría contar aquí todas, pero me voy a ir de largo. Porque de verdad que lo he sentido en cada momento, no lo he dejado de sentir a mi mami igual, y obviamente a Dios y su presencia, ¿no? En medio de ellos, ahí está. Y viví todo. Me fui al lugar favorito que a mi papá le gustaba mucho, a la Gruta. Aquí. Ajá, porque ahí estaba la Virgen de Guadalupe y mi papi fue devoto de la Virgen toda su vida. Me fui con él y me llevé su foto. Y muchos podrán decir, es algo loco. No es algo loco. No. Porque aún así en el duelo necesitas tener esa parte. ¿Por qué? Porque tu cerebro está buscando racionalizar todo. Y a veces no tienes que racionalizar todo, simplemente vivirlo con el corazón, lo que te dicte tu corazón. A mí en ese momento me dictó llevarme una foto que tenía con él, que me encanta porque lo estoy abrazando, llevármelo a una banquita donde nos llevamos sándwiches y terminando la misa nos sentamos ahí a compartir los sándwiches y un square. Sí. Algo tan simple y ahí me quedé con él. Ahí me quedé con él.
Ahí viví el camino de llevarlo a la iglesia, la misa, y después de acompañarlo a la sepultura, me puse a caminar, a dar vueltas como si yo estuviera haciendo el ritual de ¿Y acompañarlo. eso lo viviste tú sola o con tu esposo? Ahí sola. Le dijiste a tu esposo, ahorita vengo. Necesito este espacio para mí. Y así te Así. fuiste. Y él así. dijo, ok. Sí, y yo lo viví sola, lloré lo que tenía que llorar, le di la bendición, obviamente. Mi hermana también, que está aquí en Houston, también vivió esa parte. Y pues le leí la carta que le había escrito. Y en la carta, obviamente, le decía muchísimas cosas que me faltaron por decir. Y ese proceso que te saliste sola y te fue, me imagino, fue un par de horas, ¿no? O sea, toda la tarde. Sí, toda la tarde. Y en eso ya te desahogaste, ya lloraste, ya como que te liberaste. Y regresaste a tu casa, ¿y cómo te sentiste? Me sentí más en paz. Y obviamente, al mismo tiempo, pues obviamente la tristeza que no se va, ¿verdad? Pero sí sentí como una descarga de que había podido tener esa oportunidad y ese espacio. Y eso fue el 10 de enero. El 10 de enero. Bueno, el 11, porque fue cuando ya lo sepultaron, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí, pues ahí fue, y sobre todo, pues también esta parte en llegar y ver a mi hijo, que también para mí eso era una motivación de, no de no mostrarle mi tristeza, pero de seguir adelante. Porque yo creo que si en este camino he aprendido algo es a mostrarle la tristeza a los niños y enseñarles que también se tienen que llorar. O sea, muchos no, porque no, nada, que no queremos que nos vean llorar o que nos vean tristes, pero es parte también del crecimiento y de que ellos maduren, ¿verdad? Y yo le he tratado de explicar lo más amable posible, pero él sabe. Él sabe. Y yo te lo puedo decir, los días que me da para abajo y que estoy pensando, él ya sabe. Me pongo así y me dice, ¿estás pensando en tus papás, verdad? Y le digo, sí. ¿Quieres que te traiga mi tortuguita? Te doy un abrazo. O sea, él sabe que él sabe el dolor. El dolor. Pero eso es bueno porque le estás enseñando a ser empático. Exacto. Pero lo que no le estoy enseñando es a quedarse en el dolor, a quedarse en el sufrimiento. A liberarlo. Porque está viendo una mamá que está buscando las herramientas para elaborar ese duelo. Viene lo de mi mamá. Pásame de tu mamá. ¿Cuánto tiempo pasó? No, ni 8 días. A mi mamá le internan. Yo pensé que había sido. No, ella tenía una hernia. Entonces ni siquiera terminó el novenario de mi papá y ella ya no pudo asistir. Ni mis hermanos. Mi hermano, el mayor, que estaba allá, a él le tocó ir a la misa de 9 días de mi papá, porque los demás estaban repartiéndose para estar en el hospital con mi mamá. O sea, no pudiste ir al de tu papá y obviamente al de tu mamá tampoco. Tampoco. No. Imagínate, doble duelo. Sí, y ella estaba en el hospital, pues por este problema de la hernia. Entonces, digo, no terminaron ni los 9 días y todo ese mes, fue un mes exactamente con 5 días de mi papá y mi mamá. Era la misma incertidumbre y la misma angustia de decir qué estoy haciendo, mejor me voy, es que esto, es que lo otro, es que aquello. Muchas cosas que yo recuerdo que era el estar en el Santísimo casi todos los días y decirle al Señor, mira, lo único que tengo para darte es el miedo y la incertidumbre y el no saber qué hacer. Y esta es mi humanidad, pero tengo el dolor profundo de no estar con mi madre, de no haber podido despedirme de mi padre. Tú sabes lo que vas a hacer. Haz con este dolor lo que tú quieras, pero hazle sentir el amor a mi mamá. Yo todos los días que iba al Santísimo le decía eso al Señor, hazle llegar mi amor a mi mamá, porque como una amiga mía me lo dijo, no puedes limitar el amor a la presencia física. Y como María Faustina también lo decía, que mi oración llegue hasta donde mis pies no pueden llegar. Y me dice, no sé, dice, ¿te ofrece algún servicio? Y le dije, no, le dije, y empiezo a soltarme. Y le digo, es que mi papá acaba de fallecer y ahorita me acaban de decir que van a meter a mi mamá a cirugía y es algo bien delicado, yo no sé si va a sobrevivir, yo ya estoy cansada, yo no sé qué hacer, no puedo ir a verlos. Y voltea con una paz, me agarra de la mano y me dice, pues si estás aquí con el que todo lo puede. Y esas eran palabras de mi papá. ¿En serio? Pídele al que todo lo puede. Y volteo y empiezo a llorar, lo abrazo y me dice, yo voy a estar pidiendo por tu mamá y por tu papá, niña. Dice, dime cómo se llama tu mamá. Le dije, Emma. ¿Y cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llamaba tu papá?
y le digo, Francisco. Me dice, igual que yo. Para mí fue una señal. El decir, ahí estaba mi papá, ahí estaba conmigo. Y de verdad, te lo juro que hasta después volteo y había más gente, pero yo no la había visto. Al único que vi fue el Señor. ¿Y fue con el que fuiste casi corriendo y a desahogarte? Y fue con el que fui. Y yo pues lo recuerdo tal cual, toqué sus manos, eran muy parecidas a las de mi papá. Entonces para mí eso fue un decir, sí me está yendo de la fregada, sí estoy viviendo cosas súper, súper fuertes, pero Dios no me ha dejado ni el amor de mi papá. Entonces ese día llega una vecina a tocarme la puerta y esta vecina llega con un ramo de flores, me abraza y me dice, nada más vine a decirte que hoy es el día. Tu papá, dice tu mamá, ya tiene que estar con tu papá. Me dice, Pero de la nada llegó ella así. Sí, de la nada. Ella conoció a mis papás. Ella es americana, conoció a mis papás y ellos hablaban con ella, pero ella no habla nada de español y mis papás no hablan nada de inglés. Pero entonces llevaron con ganas. se conectaban. Y entonces llega y me dice esto y le dije yo, no me digas eso. Y me dice, mira, ya le había pedido a Dios que me diera las palabras para venir a decirte porque no sabía cómo decirte. Dice, pero si tú supieras a dónde va ella, dónde está tu papá, ni tú quisieras quedarte aquí. Dice, entonces un día vamos a ir para allá. Y me dice, ella ya necesita irse, ya es el tiempo. Y dice, pero aquí estoy yo, te vine a dar este abrazo de parte de ella. Y dice ella, decirte que tú vas a seguir adelante y que todo va a marchar bien. Entonces yo empiezo a llorar y me meto a mi casa y empiezo a ver mi celular y mi hermana nos estaba avisando que a mi mamá le estaba costando trabajo respirar en ese momento. Entonces le digo a mi esposo, me voy a meter al cuarto a orar. Entonces me pongo de rodillas y hubo algo en mí que me dijo, no, no es el sitio donde quiero estar. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir al Santísimo. El Santísimo me queda cerca de mi casa. Agarré la camioneta, me fui y de camino le hablé a mi hermano. Y ya mi hermano me dijo, sí, hace ratito que fui ya estaba un poco fría de sus manos, vamos a estar en oración y Dios nos va a dar la fuerza. Entonces llego al estacionamiento de la iglesia y pues realmente ni siquiera alcancé a entrar al Santísimo. Me quedé afuerita del Santísimo, que por cierto, me costó mucho trabajo después ir a la iglesia y pasar por ese lugar, porque ahí me veía yo en esa situación. Me senté en el piso con mi Biblia y le dije a mi sobrina, ponme a mi mamá en el altavoz, porque ya sabía que era el momento. Entonces mi mamá ya no estaba respirando bien, ya estaba haciendo como un sonido en su garganta, pero no podía irse. Entonces le dije, pon el teléfono cerca, porque mi mami ya no escuchaba muy bien. Le dije, yo voy a estarle hablando, ustedes nomás ahí estén, yo le voy a estar hablando, y empecé a leerle la Biblia. Ese día en la mañana, desde que me desperté, el Señor me despertó con el Salmo, Señor, ven en mi auxilio, darte prisa en socorrerme. Dios mío, ven en mi auxilio, darte prisa en socorrerme. Entonces todo el día tuve ese salmo y fue con el que empecé a hablarle. Le empecé a leer ese salmo, el Salmo 23, que le gustaba mucho, el Señor es mi pastor, y le empiezo a contar la historia del profeta Elías cuando se va que se esconde o sea, todo eso fue el preso que estaba ahí con el teléfono. Yo le estaba hablando. Entonces ya cuando él terminó de leer la Biblia, ella solamente hacía sonidos con su boca, yo los escuchaba como gemidos, y entonces le empiezo a hablar ya desde mi corazón y le dije, mira mami, te amo mucho y te voy a amar siempre. El regalo más grande que tú y mi padre me dejaron es la fe y la voy a abrazar todo el tiempo y hasta que nos volvamos a encontrar para darte ese abrazo. Y te voy a amar siempre y aquí estoy contigo. Y le empecé a hablar así como, imagínate cuando estuviste aquí, te tomé de la mano y te esto y te lo otro. Un montón de cosas. Y al final le dije, si tú ya quieres irte con mi papá, si lo extrañas mucho, puedes irte, mami. Le dije, yo voy a estar bien, tú no tienes que preocuparte por mí. Yo te prometo que todos los días de mi vida me voy a dedicar a ser feliz. Porque eso tú me enseñaste. Y es lo que voy a honrarte en vida. Y lo voy a honrar, y lo voy a honrar toda la vida. Y nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a abrazar y ya nada nos va a perturbar. Nada va a perturbar nuestro amor. Y se lo dije y ya en ese momento pues se fue después de esto. Ya, ahí fue la última. ¿Y ya colgaste tú?
Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Te fuiste a llorar al cuarto? No, me fui al Santísimo y estaba fuera del sagrario. ¿Dónde está? Y me dice, ¿quién? El Señor. Le dije, ¿dónde está el Señor? Y me dice, es que lo vamos a exponer. Y me metí, no supe ni cómo me metí, y le dije, es que mi mamá acaba de fallecer. Acabo de despedirla y mi papá falleció hace un mes. Ole. Y todos se acercaron a mí y empezaron a hacer oración por mí. Ofrecieron ese día la hora santa por mí, por mis hermanos, obviamente por el alma de mi mamá y de mi papá. Y me dan un papelito para escribir mi petición y el nombre de mis padres. Y yo me acuerdo que puse en ese momento por todas las personas que están pasando por la misma situación que yo, o que han pasado por la misma situación que yo, que por ser inmigrantes no pudieron regresar a su familia, a su casa, a despedirse de sus padres, de sus seres queridos. Porque yo pensaba en ese momento en mi hermana también, que como estaba viviendo ese mismo dolor igual que yo. Ahí ya son también. Ajá, también. Y ella también es casada, ¿verdad? Me imagino que estuvo con su esposo y pasó el proceso. Sí. Okay. Pero aún así yo me imaginaba ese dolor y ese pesar que yo también estaba sintiendo. Y dije, ¿cuántos somos en este país? Y ¿cuántos hemos vivido y estamos viviendo lo mismo? Y bueno, pues ya a raíz de ahí, obviamente, pues también hice lo mismo con mi papá. Traté de vivir el ritual, todos los ritos que se hacen, acompañarla a la iglesia, acompañarla solamente en el funeral y luego al sepelio, a la sepultura. Y traté de estar ahí todo por vivir. Y dos y en menos de un mes. Sí. Un mes de diferencia o menos. O sea, todo ese proceso. Sí. Y luego después de eso, Gladys, ¿qué te dio por hacer la fundación para acompañar a otros en el duelo? Y ahorita más adelante yo voy a poner también ahí en la descripción tu página y todo, gracias. Porque tú te dedicas a ayudar ahora a personas que están pasando por un proceso igual que el tuyo, que tienen a su familia y ya no pueden ir, o cualquier tipo de duelo, ¿verdad? Cualquier tipo. Y también me llama mucho la atención porque vi que pusiste unos posts ahí en Instagram donde se reunían las personas que están pasando por un duelo, pero la mayoría son mujeres. Sí. O sea, porque los hombres y las mujeres vivimos el duelo de diferente manera, ¿verdad? Platícame un poquito sobre eso. Sí, bueno, pues sí, realmente nosotros ahorita apenas la sesión pasada, estamos tratando de hacer talleres presenciales y virtuales cada semana. Cada mes. Cada mes, ajá. Entonces, el mes pasado se integró apenas un caballero a nuestra sesión, lo cual es muy bueno porque pues la idea de la fundación no es solo para mujeres, es para hombres también, y obviamente pues sí nos ha costado un poquito de trabajo por esta parte de que el duelo en los hombres se vive de manera totalmente diferente que en las mujeres. ¿Y esta persona que dices que es hombre, que acaba de entrar, él perdió un familiar o qué tipo de duelo está viviendo ahí con ustedes? Él trabaja otro tipo de duelo como, pues obviamente también tiene pérdidas familiares, pero él estaba trabajando otro tipo de duelo como duelo migratorio. Okay. Ajá. Pero bueno, es que en la fundación, las personas que se han integrado a la comunidad, tenemos personas que han vivido diferentes duelos. O sea, no necesariamente una pérdida, pueden ser de muchos. De identidad, de mascota, de hijos, de padres, de esposos. O sea, de divorcio puede ser también, o sea, una separación. Todo eso es un o sea, porque digo, aquí alguna vez en la vida nos ha tocado a lo mejor una decepción amorosa y que te duele mucho y a veces dices tú, a muchos a lo mejor no sé, pero sí ha habido gente que todos a veces tocamos y muchas veces no saben ni qué hacer, te desesperas, no duermes, no comes, es algo bien difícil. Y en esas reuniones ayudan a esas personas, o sea, es como un Alcohólicos Anónimos, pero de ¿cómo se dice? De personas así con duelo. Sí, que estamos viviendo en duelo. Entonces, pues básicamente la fundación nace a raíz de las pérdidas que tuve con mis papás, ¿no? Entonces fue cuando yo todo el tiempo me dedicaba hablaba mucho tiempo con mis papás, les dedicaba tiempo porque obviamente tenía el tiempo para estar con ellos, hablando por teléfono, por videollamada, saber cómo están y demás. Entonces, cuando pasa esto, yo recuerdo, a ver, ¿qué hice en mi otra pérdida que había sido tan significativa para mí? Pues todo el amor que yo tenía, como decía la Madre Teresa de Calcuta, le busqué otro lugar en donde ponerlo. Entonces dije, pues en esta ocasión voy a hacer lo mismo, tomada de la mano de Dios.
todo ese amor y toda esa energía que yo tenía todavía para estar con mis papás, lo voy a poner en otro lugar, en otra misión que me permita, pues obviamente, sanarme a mí ayudar y apoyar a los demás en su proceso de sanación. Porque mucha gente diría, es que tú no has estudiado, ¿tú qué vas a saber? No, pues realmente no. Realmente estoy en el proceso, pero para mí eso es sanación. Porque al momento de que tú estás preparando un tema, estás hablando, lo estás escuchando a las otras personas. Claro, aprendes. Aprendes, y para mí me ha sido mi proceso terapéutico y ha sido un proceso de sanación de todos los días el estar avanzando un poquito más en mi propio duelo. Porque yo no estoy haciendo esta fundación porque ya superé mi duelo. No, estás trabajando y se ayudan. Y porque es el primer error que creemos que los duelos se van a superar algún día, y es que el duelo no se supera, se trabaja, se elabora, se vive. Aprendes a vivir con él. Exacto, y vas viviendo todos los días avanzando un poquito. Entonces, pues esta fundación nació a raíz de eso porque yo quise resignificar mi pérdida. Es decir, tienes de dos sopas: tirarte y otra vez deprimirme y dejar que el dolor y el sufrimiento me consumieran, porque eso era algo que podía pasar, porque claramente podía pasar. Es la peor opción que puedes tener. Pero también tienes la opción de tomarte de la mano de Dios, porque yo digo, si no es por Dios, yo no puedo, y seguir. Entonces yo dije, ok, Señor, pues vamos a hacerlo. De la nada me surgió, yo sé que fue una inspiración de Dios, y empezaron a darse todas las cosas, pero yo todavía con el miedecillo de decir no, porque pues no me gustaba la cámara, porque no quería grabar, porque no quería salir, porque no quería hacer más cosas, y más porque pues mi profesión no me da para eso. No, ¿sabes? Es como que no va orientada a nada de esto. Entonces, bueno, pues el Señor fue como diciendo, sí, esto es, y por aquí va. Y para no quiere decir que haya vivido todo esto para aprender o para hacerlo, pero ya que pasó, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué herramienta puedo utilizar y qué herramienta puedo dar? Entonces, bueno, pues me empezaba a juntar otra vez con personas y me empezaba a dar cuenta, así familiares o inclusive con mi esposo o mis amigos, que me hablaban para consolarme y me decían, no, pues es que tú estás bien fortalecida. Es que eso es lo que tú crees. No, pero entonces para mí era, ay, caray, entonces está volviendo mi misión, estaba volviendo mi don, ese don que yo ya había creído. Y ahí agarraste como que, no, esto tengo que hacer una fundación. Bueno, empezar. ¿Y cómo empezaste a llevar gente a tu fundación? ¿Ahorita cuántos son? O sea, de los que ya van a las pláticas o que son constantes. Bueno, pues realmente en el grupo de nuestra comunidad de WhatsApp somos casi 30 personas, entre personas que viven aquí y que también viven en México, porque ahora resulta que también hay personas de México que están en la parte virtual. Tengo muchas personas de Ciudad de México que se han inscrito a los talleres y que han ido perseverando en sus duelos, y que han ido compartiendo y que les gusta aprender y les gusta compartir con nosotros. Y obviamente también están algunos de los que han asistido presencialmente en esa comunidad. Entonces, en la comunidad, nosotros cuando hacemos las reuniones, han llegado a haber 10 personas, 9 personas, que te lo digo, para mí a veces es poco, pero a veces lo platico, las otras personas a veces me dicen, no, hombre, pues sí son muchos, ya con que hayan ido 5. Claro, pero porque mira, uno, con que ayudes a uno y ese uno cambie, ya es ganancia. O sea. Sí, con que encuentre un poco de serenidad y de paz, que al final es la misión de la fundación, ¿no? Acompañarte en el proceso a encontrar esa paz y esa serenidad y reconstruir el sentido de la vida. Porque a veces van a pasar cosas en la vida que no tienen sentido, la mayoría de ellas no lo tienen. Dime qué sentido tiene que una madre pierda a su hijo, que mis papás se hayan fallecido los dos casi al mismo tiempo. Y, o sea, hay cosas que no van a tener sentido en la vida. Y sin embargo, pues es nuestro propio deber empezar a construir el sentido a esto, claro. A seguir aquí, a seguir vivos, a seguir teniendo la oportunidad de despertar todos los días. Oye, Gladys, y mencionabas que tienes un grupo de WhatsApp. ¿Y cómo te contactan a ti? ¿Por medio de WhatsApp, por medio de la página o nada más simplemente yo tengo tu número
y me quiero agregar a tu grupo de WhatsApp, ¿lo puedo hacer con el puro número o cómo funciona? No, te voy a explicar la dinámica de Franem. Nosotros primeramente pues tenemos nuestra página en Instagram, Facebook, TikTok y también en YouTube. Nada más que en YouTube todavía no estamos tan dedicados. Me he dedicado un poquito más acá porque la verdad es que hasta este momento todo eso de las redes sociales lo manejo yo. No tengo quien me apoye, ni tengo todavía el patrocinio para conseguir eso. Entonces, la idea es, nosotros publicamos a través de las redes sociales los eventos que vamos a tener. Los talleres, ya sea tanto virtuales como presenciales, o los lives que tenemos. Entonces, bueno, si se habla de un taller de manera virtual, yo hago la publicación, hablo de qué se va a tratar, pongo el tema y tal. Hasta este momento todos los talleres virtuales han sido totalmente gratis y se hacen a través de Zoom. Pero la única condición que les solicito siempre a las personas que quieren entrar es que se comprometan a estar. Es decir, cámara encendida, micrófono activo cuando se necesite y obviamente un espacio, que dispongan de un espacio, de un tiempo en especial para ellos para mismos, dedicarse a ellos a escuchar y aprender y tratar de sanarse. Exacto, porque es un taller, es práctico. Siempre hacemos cosas prácticas en el taller. Ahorita mismo estamos llevando a cabo un diario de duelo. Entonces vamos a llevar 21 días de escribir en un diario acerca de nuestro duelo para lograr hacernos un hábito y utilizar nuestro diario como una herramienta. Entonces, en cada sesión que se hace de manera virtual también es práctica, así como las presenciales. Las presenciales obviamente siempre hacemos pues alguna cosa más simbólica porque se da el tiempo. Claro, y el material. Y el material, ajá. Entonces, pero bueno, pues las personas que ya participan de los talleres son las que se van integrando a la comunidad en WhatsApp. Ok, en WhatsApp. Ajá. Sí, okay. Porque en la comunidad de WhatsApp nosotros vamos compartiendo y creando nuestra red de apoyo. Es decir, vamos compartiendo lo que nos está funcionando a cada uno, que si encontramos una reflexión, como ahorita en estos días, pues les estoy compartiendo cada día una idea de qué escribir en el diario. Entonces ellos pues ya vamos construyendo. O sea, tú les vas asesorando qué escribir. Porque yo lo estoy haciendo con ellos. Entonces, cada día pues les mando día 9, lo que vamos a, la intención de esa escritura de ese día, qué podemos escribir, sugerencias, pero obviamente cada quien tiene la libertad de escribir ir lo que ellos quieran. Pero lo que me gusta también de tu fundación es que está siempre apoyada con profesionales. Ya ves, ahora la doctora que hiciste el Zoom hace poquito, yo lo escuché y me gustó, el live, perdón, y lo estuve viendo y me gustó mucho. ¿Pero ella es psicóloga o ella tiene alguna profesión? Psicoterapeuta y es especialista en duelos. Y tú estás mucho en comunicación con ella y él los asesora, ¿verdad? Igual con gente en México. Sí. Nosotros, bueno, por ahora, yo empecé la fundación y de ahí se ha ido sumando la gente. Entonces, ahora contamos con el apoyo de esta psicoterapeuta y también de otra tanatóloga que ya en una semana creo que nos va a dar otro live. Lo tengo agendado para la siguiente semana. Y también nos va a hacer el favor de acompañarnos en un taller. Entonces, yo les platico el proyecto y ellas se suman, o sea... Y va creciendo la comunidad. Exacto. Pero es que es bien importante, ¿verdad, Gladys? O sea, vivir el proceso. Pero como dices tú, y aparte, cuando es todo esa, la comunidad, o sea, que se juntan, tienen los talleres presenciales, porque yo los he visto que van al parque de Live Oak, se juntan todos, y sí te ha tocado, por ejemplo, en las juntas que alguien está platicando y de repente se quiebra. Sí, obviamente. ¿Y qué pasa ahí? O sea, es como que algo bien... Digo, porque muchos van y se están aguantando y luego uno pues, de repente empieza a llorar. No es de que se suelta a llorar uno y luego el otro y... No, sí, ha pasado. Bueno, primero también quiero mencionar que pues como mi profesión no me da en mi experiencia para este tema, yo tomé la decisión de meterme a estudiar una segunda carrera. Estoy haciendo una segunda carrera en Ciencias del Comportamiento Humano y también estoy estudiando tanatología. La idea es que, pues, empezar yo también a tener esas herramientas para saber poder esto, ayudarlos. para poder hacer esto. Entonces, es importante aclarar que los talleres que se hacen, pues, no sustituyen ninguna terapia psicológica. Okay. Es una sesión de acompañamiento, de estar ahí, de crear una red de apoyo por lo pronto, porque, pues, nosotros todavía no tenemos la facultad ni la autorización como para
hacerlo como una terapia oficial, una terapia psicológica. Pero es un acompañamiento, para que no se sientan solos. Exacto, es una comunidad, es crear una red de apoyo. Obviamente el servicio que se ofrece a través de los profesionales, como en este caso de Ana María Mondragón, ahí se facilita el acceso a ella con un precio, valga la redundancia, más accesible para los que vayan por parte de la fundación, porque ella es una profesional que sí está capacitada para ejercer dentro de los Estados Unidos como terapeuta. Okay. Y ella te pone su sketch de las terapias, cuánto tiempo y todo, o sea, bien profesional. Y ya con ella se pueden ver, ella creo que comentó ahí que ella maneja cierto número de sesiones, lo puede hacer grupal o lo puede hacer de manera individual y lo hace. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hago cuando hago un taller? Se hace en base a una temática, en base a un tema, se hace un momento de oración, de meditación, de conexión espiritual, se hace espacio para compartir, para que cada uno comparta las pérdidas que estamos viviendo. Ninguna sesión es grabada, sea por Zoom o sea presencial, no es grabada. Todo por respeto. Claro. Por respeto, okay. Sí, por respeto. Nada es el que voy a estar con el teléfono grabando cuando la persona se quiebra en un momento. No, es un respeto y es una contención. Es un círculo de confianza que entre todos que se van a sanar. Exacto. Y sigan yendo a su zona segura. Exactamente. Eso es lo primero. Ofrecer ese espacio de contención, de compasión, de confianza, de que todo lo que ahí se diga, ahí se va a quedar, ¿sí? Y que obviamente las personas que vayan se sientan con la libertad de expresar el tiempo que quieran lo que tienen que expresar, ¿sí? Yo siempre pongo 2 horas, pero realmente es que no nos aventamos 2 horas. A veces tenemos 2 horas y media, 3 horas. Todo porque tienes que ayudarle, esperar a que el último termine de hablar para no decirle, bueno, ya vámonos, ahí mañana nos platicas, nos sacan todo. Y es que al final, pues son espacios que todos en el duelo deseamos. Un espacio en donde puedas hablar y te dejen hablar de lo que a ti te importa, que en ese momento es tu pérdida. Y sentirte escuchado. Sí, y sentirte escuchado. Y que no se burlen. Exacto. Y que no escuches comentarios que te digan, ay, eso se me pasó hace 5 años, oye, ya, supéralo. Exacto. O ese duelo no es tan importante. Eso ni siquiera es un duelo. ¿Sí me explico? Es un espacio que no hay juicio, no hay tiempo, no hay desconfianza y es totalmente hermético entre nosotros, ¿sí? Es un espacio de contención, tranquilo. Oye, ¿y dónde te pueden contactar para que los invites a los que se están viendo aquí? Mira, aquí les puedes decir dónde te pueden contactar y cómo se llama tu fundación. Sí, bueno, pues nosotros nos encontramos principalmente en Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar como Franen-oficial en Instagram. Aquí que les pongamos las redes sociales para que nos busquen. Y a través de las redes sociales nos pueden seguir viendo las publicaciones que hacemos de los eventos, cuando los vamos a hacer, o bien mandarnos un mensaje por interno y nosotros lo respondemos con mucho gusto. Y de ahí, pueden integrarse a los talleres, pueden integrarse a lo que hacemos de actividades o directamente pueden solicitar una entrevista y de ahí nosotros analizarlos con los profesionales que sí pueden apoyarlos con una sesión terapéutica. Y bajo los regímenes que claro, pero todo esto empieza con un mail, o sea, te pueden contactar por TikTok, tú manejas las redes, ¿verdad? Por ahorita. O sea, te mandan un mensajito y te TikTok, dicen, Gladys, ¿sabes qué? Mira, o sea, te pueden, sí te ha tocado que te mandan de repente toda una historia de ellos y como que háblame o... No todavía, porque fíjate que la mayoría de las personas que se han sumado para solicitar informes por los talleres. Entonces ya yo les mando la información y van al taller. Y entonces ahí ya es cuando se integran a la comunidad. Okay. O sea que si alguien está interesado o sabe de alguien que necesite ayuda en llevar un proceso de duelo y no necesariamente de una pérdida familiar, puede ser una pérdida de empleo, una mascota, o sea, cualquier tipo de duelo que te esté causando algún dolor, alguna angustia, que no te deje estar bien y necesita ser escuchado, ahí está Franem. Francisco M. Emma, sí. ¿Pero Franema o Franem? No, Franem, nada más Franem. Ok, con doble M. Con doble M al final. Okay. Y ahí entonces te pueden contactar. Oye, aquí pues estás en tu podcast, aquí son todo lo que quieras agregar. ¿Quieres agregar algo más que la gente sepa, algo que quieras compartir con ellos? Que digas tú, quiero compartirles, no sé, algún número de teléfono, bueno, ya dijiste las redes sociales, ahorita lo voy a poner yo en la descripción para que te contacten, pero si quieres agregar algo.
Sí, bueno, pues nada más hacerles saber que esta fundación ha sido creada para todas las personas que, como yo, también vivieron ese proceso de duelo, y no solo una pérdida física, cualquier proceso de duelo por el que estás pasando. eh, Franen tiene las puertas abiertas. Nosotros estamos trabajando para hacerlo lo mejor que podemos, para ofrecer el mejor servicio. Si tú estás viendo este podcast y también eres un profesional y quieres sumarte a la misión, las puertas también están abiertas. Puedes acompañarnos con tu profesión, con tu experiencia, para seguir apoyando a más personas. Y si tú que estás viendo este podcast estás pasando o has pasado por un proceso de duelo, pues es importante que sepas que aquí en San Antonio hay un lugar en donde puedes sentirte cómodo, cómoda, hablando de lo que a veces mucha gente no quiere escuchar, que es hablar de estos temas de pérdida, de dolor, de sufrimiento, y por los que muchas veces pasamos. Entonces, bueno, pues si nos quieren contactar, pueden mandarnos un mensaje, pueden seguirnos, y próximamente vamos a tener un taller en el que vamos a hablar también de de un tema muy importante y otro duelo que casi nadie habla, que es el duelo gestacional. Entonces, Mira, vamos a también. tener ahí varios talleres también con una profesional, con experiencia. Entonces, bueno, pues estamos para ustedes, para beneficio de la comunidad hispana, latina, dentro de aquí de San Antonio, a sus órdenes, a su servicio, con mucho gusto, con mucha compasión, con mucho amor para todos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y si llegaste hasta aquí, pues te pido que te suscribas a el podcast del REA, compartas a las personas. Es muy importante que te suscribas, le des like y lo compartas para que este video llegue a otras personas, y especialmente aquí en el área de San Antonio, a las personas hispanas, para que ellos también sepan que no están solos. Y pues muchas gracias, Gladys, por Gracias, tomarte Sergio. el tiempo, porque hasta moviste una clase, me comentaste y Sí, todo. Y gracias. pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, tomarte el tiempo, y que haya venido tu esposo y el niño, y que mira qué bien se porta. Sí, al contrario, también gracias a ti por el espacio, y pues felicidades también por esta misión, porque también es una misión todo esto que estás haciendo. Y pues qué padre esta labor, que también nos permites tener este espacio para la voz hispana y latina, Gracias. de estar compartiendo lo que cada uno hacemos desde nuestra trinchera, como dicen, Claro. pero para seguirnos apoyando Para bien de los mismos como latinos aquí, comunidad. para Sí, ayudarnos y no para fregarnos como en muchos lugares. exactamente, sí. ¿Verdad? Pues Te muchísimas agradezco gracias, muchísimo. Gladys. Fue un placer Gracias. tenerte. Y pues ya nos despedimos aquí con la musiquita. Lance